en este momento con Francisco Hernández. Te presento nuevamente, abogado, humanista, especialista en la defensa de personas, hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad. Trabajas mucho con derechos humanos, amigo, defiende los derechos humanos. Así es, bueno, de hecho trabajamos en nuestra fundación para defender a muchas personas que son víctimas de violación de derechos humanos y de delitos en nuestro país, que lamentablemente son más de los que la gente podría pensar. Claro, y sobre este tema y específicamente porque el tiempo es muy poquito el que tenemos y te agradecemos mucho el tuyo. ¿Qué nos podrías decir sobre el caso de Octavio Ocaña de interceder o de involucrarse en derechos humanos? ¿Qué pediría o qué has observado tú? Bueno, en primer lugar es indignante. Yo estoy muy indignado, estoy muy enojado por la forma en cómo se sigue demostrando que las policías no tienen la capacitación ni la aptitud para hacer lo que dice nuestra Constitución, ¿no? El artículo 21, párrafo noveno, dice que ellos deben salvaguardar nuestra integridad, nuestro patrimonio, y parece que es completamente opuesto. En este caso se violentaron los derechos humanos de entrada, en el momento en el que se le marca, o por lo menos se le solicita a este Octavio que se detenga, pero además existen protocolos de actuación para los policías en los cuales no es como si estuviéramos en guerra, no es una situación del nazismo en el que no te detienes y te empiezan a disparar. Lo que estoy viendo es que se mostraron imágenes en las cuales tiene 4 impactos de bala en la camioneta. Entonces, eso supone que si son 4 impactos de bala, por lo menos debieron haber habido otros 4 impactos al aire, lo cual es muy preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque, para empezar, no había una agresión por parte de Octavio Caña que tuviera que repeler la policía en ese momento. No había incluso su integridad de los policías no estaba en riesgo, pero el momento de hacer la persecución y dispararle a la camioneta de Octavio pone en riesgo a las demás personas. Imagínate que de repente tú vas en la calle y como los casos que yo defiendo, y que te tocara una bala perdida, matar a un niño o a una mujer embarazada o a cualquiera de las personas. Entonces, de entrada, ahí ya estamos hablando de que sí hay una violación de los derechos humanos. Ahora, en segundo lugar, qué desgracia y qué tragedia que la zona, perdón, la escena de lo que aconteció no se hubiera condonado, no se hubiera reservado para que llegaran los servicios periciales. Es decir, al menos vemos en las imágenes, en los videos, que al menos 4 personas de la fuerza policial alteran la escena del crimen. Imagínate, qué certeza le da a la investigación, porque además estamos hablando del derecho al acceso a la justicia, del derecho a conocer la verdad para los familiares de Octavio, pero además, qué riesgoso que los que tienen que protegernos pareciera que lo que estaban haciendo era simplemente tratar de borrar los rastros de una posible violación en sus actuaciones. Y qué peligroso es eso. Yo estoy muy enojado porque además, en mi experiencia personal, lo que hemos visto en muchas ocasiones es que, por ejemplo, el Estado de México, según México Evalúa, según Mexicanos contra la Corrupción, según el Índice Nacional de Impunidad que genera la Universidad de las Américas, tiene un índice de impunidad del 96.9%. Eso significa que de 100 delitos, 96.9% nunca se aclaran. El otro 3%, que es la efectividad de la Fiscalía Estatal, son por 2 casos en general, y te voy a decir cuáles, y es muy riesgoso y a la gente que nos está viendo le va a dar muchísimo temor. ¿Cuáles son? Suicidios es uno, y flagrancia del delito. Nuestro sistema penal, que es acusatorio, es completamente flagrante dependiente. ¿Qué significa eso? Que te detienen cuando estás cometiendo el delito o inmediatamente después. La segunda es suicidio. O este caso, una supuesta autolesión que provoca la muerte. Qué increíble que una persona que supuestamente sabe manipular armas, que además es zurda, pero además dice la policía que fue cuando él se impactó que iba sacando el arma cuando se disparó por accidente. Entonces no accionó ningún arma antes. Entonces le dispararon 4 veces por lo menos a la camioneta sin ninguna justificación. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el 3.1% que te comenté de la eficacia de las fiscalías es por esos 2 casos, suicidios y flagrancia. Ahora,
¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones, y no estoy diciendo que este sea el caso, porque no conocemos precisamente la carpeta de investigación, pero lo que hacen las fiscalías es que encuadran lo que sucede a estos dos supuestos para no tener que investigar. ¿Por qué? Porque si es suicidio, ya que investigo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va ¿Te a hacer? puedo, te Dime. puedo, es muy importante, creo, amigo? Obviamente es tu punto de vista para el público que nos está viendo, pero sobre cosas que aún no se comprueban del todo. Es decir, se ven impactos supuestamente en la camioneta, pero no se sabe si son impactos de bala, sensores de la camioneta. Hay cosas que yo creo que se deben comprobar y es a donde yo voy. ¿Qué es lo que pediría derechos humanos de involucrarse, como dicen que se va a involucrar en esto? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una función, el hacer una investigación profunda. ¿Con qué finalidad? Determinar si se violentaron o no los derechos humanos, tanto de Octavio como de los que iban acompañándolo en ese momento. Aquí de entrada podemos ver que sí podemos tener alguna razón de que sus acompañantes fueron golpeados, fueron sometidos. Hay un video en el que incluso están en el suelo y lo siguen golpeando. Entonces, lo que va a hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sería investigar a detalle de las periciales que se llevaron a cabo, para efecto de generar una recomendación. Esa recomendación, por lo que yo creo, de lo que estoy viendo que va a suceder, es que va a salir en contra de la policía de Cuautitlán, de los servicios periciales, probablemente de la fiscalía, porque no están garantizando, hay dos etapas aquí. En primer lugar, cómo se dio el hecho, y en segundo lugar, qué se hizo después para aclararlo o para deslindar responsabilidades. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculativas. Esto significa que simplemente van a emitir una recomendación. Probablemente recomienden también la reparación integral del daño a los familiares de Octavio, y eso significaría no solamente dinero, que tiene que calcularle más o menos el lucro cesante de lo que él ganaba mensualmente hasta que él cumpla 75 años, que es la media de vida de los hombres en el Estado de México. O sea que va a ser una muy buena cantidad, pero también tienen que incluir la atención psicológica de sus padres. Vimos que también ya tuvieron algunos problemas, es obvio, Obvio. por el trauma que genera esto. Ajá. Hasta ahí va a llegar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se va a generar un precedente, pero va a ser una recomendación más en contra de esa fiscalía que, como te dije hace un momento, impera por su ineficiencia, como muchas otras, pero esa, híjole, tenemos muchas experiencias negativas ahí. Me encanta porque mira, esto lo van a ver ahorita algunas personas por el horario, pero después lo van a compartir en Instagram TV y es importante señalar que si de derechos humanos se involucra, va a solicitar una reparación del daño de lo que hubiera generado económicamente la vida con su carrera Octavio Ocaña, que fallece antes de los 23 años, con una esperanza de vida normal en el Estado de México de más de 75 años, además de los requerimientos que pueda tener su familia por esta situación. No hay dinero que pague una vida, sin embargo, es muy interesante manejar esto. Otra pregunta que yo te hago, lo que se está haciendo ahorita de que la autoridad está ofreciéndole a la familia que el día de hoy llegaron a México para poder mostrarles punto por punto lo que ellos están señalando en su informe oficial y que les están permitiendo la oportunidad de llevar peritos por su parte, ¿es un ofrecimiento lindo o debieron hacer eso antes? Bueno, más bien debieron haber investigado bien, ¿no? Porque yo creo que puede haber serias, en serio, graves omisiones en la investigación. No sabemos, porque tampoco los medios lo han dado a conocer, porque tampoco lo conocen, supongo, que, por ejemplo, si se le realizaron las pruebas de balística, si coincide el calibre del arma que tenía él con el orificio del impacto de bala en su cerebro. No sabemos si se realizaron las pruebas de parafina o lo que son las pruebas de Harrison para definir si él fue el que activó el arma. Esa se La realizan. autoridad dice en el informe que sí, hay un resultado, pero sí tendría que cotejarse. Tengo una pregunta respecto a esto.
¿Cometió o no un error la familia de Octavio al llevarse el cuerpo sin someterlo a exámenes independientes de los oficiales? Aquí lo que yo consideraría es que no es un error que sea atribuible a ellos. Cuando tu familiar fallece, tú exiges que te entreguen el cuerpo de inmediato. Pero aquí estamos hablando de datos de investigación. Esa responsabilidad recae en la fiscalía. No tenían que haber dejado ir el cuerpo hasta que no quedara ninguna duda por resolver. Entre eso, las pruebas de balística. Porque además también se tenía que haber resguardado la ropa de Octavio, porque si no está, además, bueno, hay pruebas que duran muy poco tiempo para tener los reactivos. De tal manera que la ropa pudo haber conservado también indicios. Pero además, ¿tú sabes si realmente le realizaron esas pruebas a los policías que lo persiguieron? ¿Verdad No, que no no? sabemos nada. Realmente Es es que que no no sabemos. sabemos nada. Ahora, por lo menos ya hay un testimonio de que uno de los policías dijo que disparó al aire, pero de todas formas, supongo que ahorita el papá de Octavio está revisando el parte policial, que es el primer reporte que ellos hacen. Y te apuesto lo que quieras a que cuando revisen el parte policial, porque como todo fue tan rápido, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo ellos. De seguro hay contradicciones en el parte policial. Y todavía falta ver qué es lo que van a decir los testigos que ya no están amenazados, que ya no están torturados, qué van a decir. Por eso la petición sería que la Fiscalía General de la República atraiga esa investigación, no que coadyuve, que la atraiga y que resuelva todos los problemas, porque además los servicios periciales de la Fiscalía General son mucho mejores, tienen más personal que la Fiscalía Estatal. Entonces, aclaremos las dudas, porque no solamente es un caso de Octavio, es un caso de todos los mexicanos, porque le pasó a Octavio y le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y tienen mucha experiencia en tapar el hoyo precisamente enterrando cuerpos. Ay, tengo que hacer una pregunta respecto a tu especialidad con derechos humanos. El hecho de que haya videos donde se ve que están sometiendo a las personas de esa camioneta, además de lo que vimos, ¿eso se le puede llamar tortura o la tortura es aparte? Porque ellos dicen que fueron, uno de ellos le dijo, según el papá de Octavio, que fue torturado para firmar una declaración. Claro que Y pueden alguien me torturar. decía, no, pero torturado o no, pero yo digo, pero sí fue sometido. ¿Cuál es la línea? El Bueno, lo que límite. pasa es que en muchas ocasiones cuando tú te resistes al arresto y te tienen que someter por fuerza, Sí, no se puede considerar tortura. claro. Más bien sería cuando tú no estás de acuerdo en una declaración y ellos mediante diferentes mecanismos que ya sean psicológicos o físicos, que puede ser incluso la amenaza hacia tus familiares, un tipo de tortura, puede ser psicoemocional. Entonces, precisamente eso lo tiene que determinar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y aquí pueden entrar incluso Amnistía Internacional, porque la tortura es muy castigada. Pero de Tengo todas una formas, última pregunta porque el tiempo se nos va, querido, o sí. sea, y lo que quieras sacar, pero esta última pregunta es, ¿derechos humanos puede o tiene que intervenir? Es decir, ¿es algo que sucederá sí o sí o puede no? Bueno, en este caso, porque es un asunto de interés público, sí o sí lo tiene que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí más bien sería la controversia entre si sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sería la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esa sería la pregunta. Pero, porque además, como hay una actividad policíaca, recuerda que los derechos humanos solamente los pueden vulnerar, bueno, no solamente hay jurisprudencia, pero en su mayoría los vulneran las autoridades, el gobierno, el Estado, ¿no? Entonces, sí es materia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y yo creo que si lo atrae también la Fiscalía General, obviamente tiene que entrar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que déjame decirte, las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suelen ser mucho más profesionales y mucho más rápidas que las de la Fiscalía. Algo que quieras agregar, amigo, por último, por si alguien conoce al papá de Octavio y le hace llegar este video a la Pues, familia. bueno, al papá de Octavio le ofrecemos todo nuestro apoyo, pero obviamente decirle a las personas que no se trata solamente de Octavio, nos duele mucho, todos lo vimos crecer en el programa y nos sentimos identificados con lo que le pasa, pero eso que le pasó a Octavio le pasa a muchas personas en nuestro país todos los días. Entonces no debemos quitar el dedo del renglón, debemos exigir que rindan cuentas, es más, deberíamos exigir que ya investiguen a los policías que participaron en todo esto, que los separen. Yo me pregunto,
si ya tienen el celular, los familiares, el celular de Octavio? ¿Cómo es que se filtra un video que no tiene nada que ver con lo que aconteció en ese momento, no, nada que ver, pero que, en mi opinión, busca desacreditar o distraer la atención a, a un acto que pareciera que fue un delito flagrante de las autoridades para asesinar a alguien, ya sea por ignorancia de nuestros protocolos o quizá por dolo, pero no lo sabemos. Lo que queremos es saber, y es nuestro derecho a saber. Claro, sí, correcto. Ok. Muchas gracias, amigo. Hay muchos comentarios. Te agradezco muchísimo. Y sí, ojalá que don Octavio, el papá y la familia de Octavio Ocaña puedan tener acceso a esta situación y no descarten toda la acción de personas con sapiencia como tú, que puedan apoyarles. Y sí, además de toda la justicia que debemos exigir y saber la verdad, sea cual sea la verdad, y caiga quien tenga que responsabilizarse y enfrentar la responsabilidad. Además de eso, pues tiene que haber también una reparación del daño, aunque no hay dinero que pague una muerte, pero así es esto. Querido amigo, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. Yo también, yo voy a grabar, amigo, y ahorita estaba leyendo a alguien que nos decía que por qué tan amarillistas, perdón. Como tú lo decías, Francisco, no es un tema de Octavio Ocaña, es un tema que lamentablemente le ha sucedido a muchas familias. No podemos asegurar que ha sucedido. Justamente estamos exigiendo verdad, sea cual sea la verdad. Pero en la duda, en la incertidumbre y en el posible abuso de autoridad hay muchas situaciones en las que también podemos caer cualquiera de nosotros, no estamos exentos. Muchas gracias, te quiero, ya me voy a programar. Hasta luego, nos vemos, bye. Saludos, bye.